Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valerio Vázquez de Velasco para analizar la última semana, las dos últimas semanas, porque Semana Santa también estará un poquito incluida en, en este podcast de caretas. Vamos a comenzar con la situación política, si les parece, que ahora es bastante judicializada, que tiene bastantes matices judiciales. En el caso de los expresidentes y también lo que ha sucedido con Joaquín Ramírez, este nuevo operativo que se ha dado en la semana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Valerie, ¿cómo estás? Enrique, sí, la política está judicializada y a veces dicen que la justicia está politizada, pero esta semana, el viernes, sorprendió un voto singular en una sala de la Corte Superior de Lima, en el sentido de aceptar el recurso de habeas corpus que había presentado el expresidente Castillo, nada menos pidiendo que se anule todo lo actuado por el Congreso, es decir, la vacancia y todo lo demás, y que en buena cuenta se le reponga como presidente constitucional de la República. Creo que ha sido exagerada esta pretensión. Lo que ha pasado es simplemente que hay un magistrado que, desde mi punto de vista, sospechosamente ha cambiado de parecer, ha cambiado su criterio jurídico y ha votado en contra, es decir, al revés de lo que había votado en una primera revisión de un habeas corpus. Lo que va a pasar ahora es que se llame a un eh, cuarto juez superior para que dirima. Si vota a favor de los otros dos, es decir, rechazando el habeas corpus, eso quedaría en cero. Y si vota en el sentido de aceptarlo, quedaría un empate 2-2 y llamarían a un quinto para que dirima. Claro, este es un tema judicial, pero ya la Corte Suprema, especialmente la Sala Penal Permanente que preside César San Martín, ha sido contundente en confirmar que tanto la vacancia como la detención en flagrancia son hechos perfectamente legales, ¿no? Encuadrados en la norma, tanto la Constitución como en el tema de los códigos, el Código Penal, Procesal Penal. Así que creo yo que es una sobreexpectativa en el marco de esta campaña nacional e internacional de Pedro Castillo y sus socios, que hoy se ve más complicado porque también se ha pedido ya detención preventiva contra 3 exministros, empezando por Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huertas, porque en una investigación desde el punto de vista judicial me parece prolija, porque he visto el expediente, la Fiscalía ha acumulado un montón de pruebas e indicios de que estos 3 ministros sí conocían de los planes de interrumpir el orden constitucional de Castillo el 7 de diciembre. Se está debilitando entonces la postura de Pedro Castillo por más de que siga habiendo bulla, Enrique. Se asienta el carácter delictivo, ¿no? En fin, de todo lo que significó el gobierno de Castillo. Y yo añadiría ahí un tema que está pasando un tanto inadvertido y es parte del ajedrez del que estamos hablando. Recordemos que a finales de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir su informe final sobre la situación en el Perú, que tiene que ver con el tema de las muertes en las protestas. Y ahí la respuesta que ha emitido el gobierno peruano, por supuesto, claro, se defiende en términos de la responsabilidad, sobre todo de Dina Boluarte y de los ministros, ¿no? Allí, pero parte de la base también de la interrupción constitucional por el lado del gobierno de Pedro Castillo. Esto a la vez que, claro, tienes el retiro de embajadores y tienes toda esta suerte de tensión en el vecindario, pero yo creo que se asienta esa magnitud, ¿no? En términos de los delitos cometidos por Castillo. Y sí, coincido con que los criterios de San Martín o de la Sala de San Martín le dejan muy poco margen a Castillo de poder revertir esa situación, prácticamente nulo, diría yo. Pero sí hay espacio para que siga haciendo bulla, ¿no? Con estos documentos y con estas acciones y pidiendo, ¿no? Los habeas corpus o cualquier forma de intentar que se le escuche. Hay todavía algunos... Yo creo que es inevitable que le den la prisión preventiva a estos exministros, y por lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Willy Huerta, y probablemente lo que se va a ver en el caso de Roberto Sánchez, van a cantar como canarios, ¿no? Entonces, allí yo creo que sí, efectivamente vas a tener ese ruido, pero tener a los exministros
y habría que ver la situación de Aníbal Torres, ¿no? Pero tener a esos exministros eventualmente en prisión preventiva creo que va a marcar también un hito importante, ¿no? Y Carlos, ¿qué posibilidades hay que la mirada internacional cambie? Es decir, apoyo a la posición de Pedro Castillo. Yo le veo poquísimas posibilidades y he escuchado atentamente a Alberto Borrero Odría, que como sabemos no solamente es un gran constitucionalista, sino ha sido representante del Perú ante la OEA en su momento, ¿no? Y él ha sido muy claro en explicar que Castillo, desde el momento en que interrumpe el orden constitucional con su autogolpe, leyendo, ya había dejado de ser presidente, se separó del sistema. Y la misma OEA, el 8 de diciembre, condenó este autogolpe de Estado y por lo tanto deshabilita cualquier posibilidad judicial o jurídica de Castillo, tanto en la Comisión Interamericana, donde han pedido una medida cautelar, como eventualmente en la Corte. Creo que sería un flaquísimo favor, no solo a la democracia de la región, sino al sistema interamericano, que ellos avalen un delito de esa naturaleza, porque el golpe de Estado está considerado por la misma OEA un delito de lesa humanidad, porque está afectando a 33 millones de peruanos, ¿no? Y no es que solamente ha sido una proclama, como dice alegremente Betsy Chávez, ha sido un autogolpe de Estado similar al que cometió Fujimori el 5 de abril del año 92, solo con la pequeña diferencia que Fujimori se había asegurado pues el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero el señor Castillo no tenía el apoyo ni de su guardia personal, ¿no? Así de simple. Y el apoyo en otros temas que está recibiendo Alejandro Toledo y el sospechoso silencio también que se da en torno a su caso, a que venga. Hablábamos algo de que va a cantar como canario, también podría ser el caso del expresidente. Se ha hablado, por ejemplo, del caso de los árbitros, ¿no? Donde está el señor Canepa y donde tienes millones de dólares inmovilizados, en el cual Toledo, ¿no? Podría tener información adicional. Pero hay otros casos que no se están tocando. O sea, por ejemplo, nosotros en Caretas en su momento nos metimos mucho al tema de la venta de Bacus a Bavaria, a los colombianos de Bavaria, que recordemos luego integran la compra de Canal 4, ¿no? O sea, Toledo, digamos, estuvo en el centro del traspaso de los medios de comunicación y el del Canal 4 fue llamativo, se decía que ¿no? Toledo ahí era es el dueño Grupo de del Comercio, manera, ¿no? La República, ¿no? La República y Bavaria, que entra, a Bavaria al final, digamos, lo corren, ¿no? Pero allí hay, yo creo, tela para cortar y vamos a ver si este tipo de casos, porque hay otros, si este tipo de casos le podrían servir a Toledo para de alguna manera mejorar, ¿no? O amortiguar su condición. O sea, no nos podemos olvidar que Toledo... Se supone que la ley se lo permite, ¿no? La ley se lo permite Toledo, actualmente. al haber sido expresidente, además después de Fujimori, en ese momento tenía muchísimo poder y podía tener también el alcance, por ejemplo, de Vladivideos y documentos y muchísimos datos que ahora podría utilizar, ¿no? Para conseguir menor pena. Se habla también sobre su defensa, ¿no? ¿Quién está ahorita defendiéndolo? ¿Cómo es que tiene plata? ¿O quién estaría auspiciando eso? Y lo del Canal 4, yo decía, Carlos, seguramente tú tienes más detalles. En un momento se decía que Toledo era el dueño real, ¿no? En toda esa compra. En el caso del Canal 4, aunque también hubo movidas en Canal 5, en Canal 2 con Baruch Hircher, en Canal 9 en esa época. O sea, Toledo no está de ninguna manera lejos de todas las movidas de los canales de televisión, en la prensa, en esa época. Por supuesto, a la caída del fujimorismo en el año 2000, después del gobierno de transición, quedaba clarísimo que por lo menos 3 dueños de canales de televisión o 3 broadcasters, ¿no? Los Cruciada en el Canal 4, el señor Ernesto Schutt en el Canal 5 y Julio Vera Abad en Canal 9, no solamente habían cometido delitos, recibiendo dinero groseramente en la mesa, en la oficina de Montesinos para vender la línea editorial de sus medios de comunicación, sino que habían infringido flagrantemente la ley de radio y televisión. Es decir, ya no les correspondía la concesión que el Estado peruano les había dado para explotar esas frecuencias televisivas. Y lo que quedaba, se dijo en su momento, es que el Estado tenía que recuperar esas frecuencias y concesionarlas en un concurso nacional e incluso internacional, porque habían violado flagrantemente todas las normas. No se hizo eso.
en el canal 4 por decisión de Toledo. Lo que se hizo es se declaró en quiebra, se procedió a esto que se llama el tema concursal, se dio un administrador judicial teniendo a la SUNAT como principal acreedor, después a los trabajadores, etcétera. Y lo que se hizo fue esta operación sinuosa con Bavaria, ahí está César Almeida que terminó preso, ¿no? Y terminó asociándose el señor Chicho Mome en esta propiedad y hoy son dueños de Canal 4 y Canal N, Un tercio, el Grupo El ¿no? Comercio y La República. Y eso es lo que se está pidiendo hasta ahora, que se investigue, porque es una operación que no quedó clara. En el Canal 5 se hizo la cosa distinta, también se entregó a Genaro Delgado Parque la administración con una medida cautelar también cuestionadísima, cono que se norte, supone duraba pocos meses y se quedó varios años destrozando el canal. 7. Y en el Canal 9, Julio Vera, que fue un tipo más astuto, digamos, vendió su canal a este magnate internacional conocido como el Fantasma. Ajá, y Ángel quedó González. detenida la posibilidad de intervenir ese canal. Pero sí, es parte del legado que Toledo, de llegar extraditado al Perú ante una amenaza de 35 años de prisión y morir en la cárcel, porque ya tiene más de 70 años, podría decidirse a cantar. Y si canta, muchos canarios caerían, ¿no? Enrique, en principio lo que yo tengo entendido es que, claro, Toledo tiene pruebas, tiene documentos y tiene muchísimas cosas que no se saben todavía de todo eso, no solamente alrededor de los medios de comunicación, sino de otros personajes que podrían también temer de que regrese, ¿no? Por eso es que cada vez que él extiende su extradición de alguna forma, hay mucho silencio, ¿no? Es como que los titulares son chiquititos todavía. Vamos a ver cómo cambia. Tiene prensa todavía Toledo, tiene prensa, es verdad, y yo creo que hemos un poquito tocado las razones de repente por la que todavía tiene prensa. Hay, bueno, personajes que han firmado afuera, ¿no? Por él, desconfiando de la justicia peruana, muy curioso. Nada menos bueno, que Steven Levinsky y Fukuyama, sí, ¿no? O sea, dos grandes de Stanford, sí, ¿no? Y de sí. Harvard. Sí, lamentable, la verdad, decepcionante, por decirlo menos. Pero Joaquín bueno, Ramírez. exacto, tocando el tema, de política judicial, se ha hablado mucho de esta incautación, más de $1.000 millones en bienes, lo que impresiona y por supuesto toca a Keiko Fujimori, que se está quejando de la supuesta politización, pero Alan García anunció en Palacio el inicio de investigación a los Sánchez Paredes, ojo. El caso Orellana, que ha sido otro caso gigantesco de lavado, también tuviste a los actores políticos, por supuesto, digamos, en el tema. Entonces, allí yo creo que Keiko apunta mal, ¿no? Pensando en la politización de su caso. Claro, al gobierno no le va a convenir pelearse con el fujimorismo en medio de lo que Carlos llamaba la convivencia perfecta en el Congreso, ¿no? Pero creo que la cosa va mucho más allá e impresiona el monto, las transacciones, y claro, lo que yo decía, por eso pues se hizo la SUNEDU, ¿no? O sea, mira lo que llegó a circular dentro de una universidad que ni siquiera obtuvo el licenciamiento. O sea, mira el tamaño de la fortuna, y claro, evidentemente no todo ha salido de la universidad, pero ojo, lo que ocurre, y acá creo que hay un dato que hay que relevar, lo que ocurre es que el tema de la SUNEDU y la superintendencia, y de esto se habla muy poco, obliga a las universidades a reinvertir todo en su negocio, o sea, mejor dicho, en la universidad, ¿no? Entonces aquí lo que has visto son todo este tipo de universidades que diversifican su portafolio hasta niveles delictivos, como hemos visto con el caso de Alas Peruanas, y eso es bastante importante, ¿no? De ver, porque claro, facilita que las universidades sean un gran vehículo de lavado. Y ese es el ejemplo, me parece, que estamos observando en Alas Peruanas. La relación con Keiko Fujimori es inevitable, ¿no? Estuvo cerquísima del partido, de Fuerza Popular, y sin embargo lo primero que han dicho es, bueno, a ver, que se arregle el tema, ¿no? Y que se investigue correctamente. Pero Joaquín Ramírez ha sido pieza importantísima durante los últimos años con Keiko Fujimori. ¿Cómo afecta esto a la eterna candidata? Es inevitable la relación Ramírez-Fujimori, pero no solo con Joaquín, esto viene de atrás, de Fidel Ramírez, que fue
el todopoderoso suboficial de la FAP que se apoderó de la cooperativa a las peruanas y después de la universidad a las peruanas. Es una investigación que por lo menos tiene 6 años, ¿no? Que ha habido un fiscal ahí que ha trabajado de manera silenciosa, pero el mega operativo que se ha hecho esta semana tiene que ver con un patrimonio muy grande, ¿no? Yo creo que el ministro Vicente Romero se equivocó al decir que después del caso Orellana era el caso más grande de lavado. Yo creo que No, por la magnitud, 295 bienes y $1.000 millones, es de lejos el más grande de la historia del Perú. Y tiene que ver con lo que dice Enrique, cómo es que se habían convertido estas universidades de poco nivel académico en verdaderas maquinarias para hacer fortunas sospechosas y para lucrando con la expectativa y a la educación de un sector muy importante de la gente emprendedora, clase media, media baja del Perú que aspiraba a tener una profesión, han lucrado y han generado una fortuna inexplicable. Por eso es que se relaciona con Fujimori, porque Fidel Ramírez ha sido aportante oficial en la campaña de Fuerza Popular desde el 2011, y además porque Joaquín Ramírez ha sido secretario general de Fuerza Popular pues. y además uno de los principales aportantes. Recuerda, la casa de Camacho, que era el búnker de Fuerza Popular, era de su propiedad. Otra casa también en la avenida Arequipa que estaba al La servicio de casa la de campaña. Bucarest, Claro, me ellos parece. dicen ahora Bucaré en Camacho, por supuesto. Ahora dicen, no, hace varios años que ya no pertenece a Fuerza Popular, pero el cordón umbilical de esto que se llama cómo financiar la política con ingresos sospechosos es que lo que los une, y la Fiscalía está por eso investigando. Y solamente añadir que lo que ha ocurrido es que como la cooperativa esta de la FAP, ¿no? O vinculada a la FAP, recupera el control de la universidad, hacen la auditoría y confirman la tesis de este expiloto Jesús Vázquez sobre el supuesto lavado de $15 millones alrededor de la empresa de los grifos, de los Ramírez, ¿no? Entonces, o sea, la información se ha complementado por parte de la misma universidad, en principio, por parte de la administración de la misma universidad, así que bastante complicado por ahí el papel de Keiko, ¿no? Claro, lo que han cuestionado ahora es el timing del mega operativo y por qué los ministros se han presentado en este anuncio a la opinión pública. Ese es el sentido del pronunciamiento de Fuerza Popular, ¿no? El timing que también se ha criticado es todo el tema de seguridad, ¿no? La crisis de los limpiaparabrisas, lo que ha sucedido ayer con un sereno. Claro, lo que se dice es que hay noticias distractoras, ¿no? A todo esto, pues de pronto aparece una situación que es real, que es el tema de seguridad, que es a nivel nacional, y sin embargo comienza a haber una pelea entre alcaldes y unas decisiones que pueden ser más llamativas y más efectistas que nada, ¿no? A estas alturas. Una pelea entre alcaldes, a ver, o sea, primero lo que se ve es una suerte de línea política bien coordinada entre algunos alcaldes, ¿no? O sea, está López Aliaga, está Canales en Miraflores, recuerden el caso del LUM, ¿no? Ahora con Bruce, López Aliaga responde con la ordenanza que efectivamente prohíbe los limpiaparabrisas en la capital luego de la iniciativa de Bruce. Y claro, los limpiaparabrisas muchas veces tienen una actividad prácticamente combinatoria. Hemos visto algunos casos lamentables, ahora mismo este asesinato en el Callao, pero finalmente aquí lo que hay es mucho fuego artificial, ¿no? Porque no solamente es pelea entre alcaldes lo que señalas, en algunos desacuerdos con otros, sino con el gobierno central, que está rechazando estas medidas y que, claro, al final, a quien le toca definir la política de seguridad ciudadana es al gobierno central, que por cierto debería hacerlo, ¿no? Ellos han dicho que van a reorganizar la policía, hasta ahora no sabemos gran cosa de esta situación, y yo creo que lo que se está haciendo es mucho ruido y pocas nueces por el lado de los limpiaparabrisas, ¿no? Carlos, no sé si es algún comentario de eso o saltamos el tema de Urresti también, que se nos va a acabar el tiempo y también ha sido la noticia, ¿no? Finalmente se le ha condenado, tiene que ir a Piedras Gordas, me parece, donde va a ir a Castro Castro, ¿no? Castro en las Castro. próximas horas. Castro, y él, por supuesto, dice que es inocente. No, solamente ahí añadir, claro, ha sido un caso muy cercano a Caretas, yo diría añadir un par de datos. Uno,
es que su apelación la está presentando a la Suprema, ¿no? O la nulidad la va a tener que resolver la Suprema, y la Suprema, otra vez volvemos a la Sala de San Martín, fue la que determinó el nuevo juicio. Ahora como ya vieron eso, San Martín no va a poder ver la anulación, pero quien lo va a ver es la otra sala penal, la transitoria de la Suprema, que preside Elvia Barrios, que ha sido expresidenta del Poder Judicial, y no me parece muy, muy lejana a los criterios de San Martín. Como lo comentábamos con Carlos en el programa de Milagros Leiva, claro, la sentencia ha armado realmente un rompecabezas que va a ser muy difícil de desarmar, ¿no? Realmente han puesto orden en una historia que ha tenido 35 años y que por lo tanto veo muy difícil que el señor Urresti pueda escapar a su responsabilidad o que pueda revertir la sentencia. Y como sabemos, además, las nulidades se discuten con la persona en prisión, ¿no? Es decir, pinta muy mal el panorama para Urresti en este caso. Me parece muy difícil que se pueda revertir, ¿no? Y él de alguna manera ha dicho que es una venganza política, ¿no? Pero, Carlos, no tiene asidero. Investigaciones larguísimas, no tienen ningún asidero, ¿no? No, porque además es un caso, como dice Enrique, que tiene 34 años. En noviembre va a cumplir 35 años del asesinato de Hugo Bustíos. Y la familia, en su momento, la viuda y los hijos han sido los principales luchadores para que esto no caiga en la impunidad. Y hay que recordar que a Urresti la sindicación más importante no es de un testigo, de una señora, de un vecino, es de un militar que estuvo con él en la base de Castropampa, allá en Huanta, en aquellos años, que estuvo preso antes porque, como sabe muy bien Enrique, que conoce la historia al detalle, hubo una primera sentencia contra 2 militares, o 3 creo, y luego esto se reabre porque uno de ellos, considerado que había sido traicionado desde el penal, da una nueva luz, y es que se reabre el caso para incluir a Urresti. Para esto Urresti ya había pasado de ser un militar conocido solo en su institución, llegó al grado de general, pero gracias a Ollantumala, él regresa como actor político importante. Recordemos que inicia su actividad pública como zar contra la minería ilegal, recuerdan esos operativos que hacía con mucha pirotecnia, y después lo hace ministro del Interior, un ministro muy histriónico. Recuerdo que decía que él no dormía, que se acostaba a las 2 de la mañana y se despertaba a las 4 para hacer operativos, y lo convierte en un actor político. Yo creo que ahí hay que analizar al personaje. Un personaje que ha construido su carrera sobre la base del troleo en Twitter, ¿no? Se ha metido con todos, con políticos, con periodistas mujeres, a las que ha denigrado. Y claro, sobre esa base de el histrionismo y la malcriadez, ha ido construyendo su carrera política. Ha sido 2 veces candidato presidencial, incluso con Susana Villarán, ¿no? Después con Luna, con Podemos. Quiere decir que es un personaje que está persiguiendo solamente el poder por el poder, ¿no? Que es una degradación de la política desde mi punto de vista, ¿no? Y un reconocimiento a Josefina Townsend y su pregunta misil, ¿no? Que fue la que hizo que finalmente no levante como candidato o como alcalde, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Marta Huatay, ¿está muerta? ¿No está muerta? Lo que se dice es que en Argentina hay una filial importante, ¿no? De terroristas, y activa, sobre todo. ¿Qué opinan rápidamente? En medio minuto, se nos fue el tiempo. Carlos, dale. Mira, sí es verdad que Argentina se ha convertido en una suerte de repositorio de senderistas, porque no hay ex senderistas. Está Marisa Garrido Leca, Marta Huatay, que coincidentemente ha muerto el 12 de septiembre, un día parecido a la captura de Abimael Guzmán. Ya las autoridades peruanas han pedido que las argentinas revisen con seriedad este tema. Y adelantando un poquito una primicia que tenemos en Contracorriente, uno de los medios militantes, como es Huayca, tiene relación con Movadef, y su editora general también está en Argentina, supuestamente estudiando un posgrado. No me extrañaría que sean coordinaciones en esta nueva estrategia que tiene el filosenderismo de ganarnos la narrativa, incluso usando medios de comunicación. Muy bien, nos despedimos porque se nos acabó de verdad hace rato el tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a ver qué sucede y qué noticias aparecen
para entonces. Que tengan buena semana. Buen fin de semana. Chao. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao.